mucho es lo que tendríamos o tendremos que decir, pero el Señor va a traer las palabras adecuadas y necesarias. Empiezo diciendo que es sorprendente que una mujer carismática como era Santa Teresa de Jesús pueda ser para nosotros también ejemplo de cómo llegar a ser como ella. Es decir, que una mujer como ella, que tiene una gracia y un don particular de Dios, en el que nada estaba fuera de la acción de la gracia de Dios. Y eso es ser carismático. Eso es lo que llamamos popularmente ser una persona mística. Santa Teresa es una mística, pero es una persona particular, Santa Teresa, porque es capaz de explicar lo que en ella sucedía. Es decir, ella era capaz de comprender qué gracia Dios le había otorgado y esa gracia poderla transmitir a otros. Entonces, nosotros, en esta noche, que no va a ser una predicación, sería humildemente una aproximación a lo que llamamos popularmente formación o una especie de catequesis, porque Santa Teresa tiene esta gracia. Parece que me repito, pero esta palabra nunca está mal empleada. Es una gracia Santa Teresa en cuanto a su persona para el mundo, y ella comprende la gracia de Dios de una manera maravillosa y transmite la gracia que ella ha recibido de forma que otros puedan estar donde ella está. Porque lo que Dios le dio a Santa Teresa nos lo puede dar a cada uno de nosotros. ¿Y qué le dio a Santa Teresa? Le dio a Santa Teresa una participación en el misterio de Cristo, de la vida de Cristo. Santa Teresa escribe el libro de la vida, y aquí es donde descubrimos que es una mujer con unos grandes dones de Dios, con una gracia especial de Dios. Y va narrando ella cómo todo esto de ser una mujer ordinaria, de salud quebrantada, de problemas como todo el mundo, dentro de una historia familiar, una historia social, una historia de su pueblo, una historia del mundo, diríamos, no nada diferente a la nuestra, aunque cada historia es en su momento particular. Santa Teresa tiene de Dios una experiencia que nos transmite, y va viendo ella en la experiencia de vida cómo Dios, por la oración, la va transformando. Cómo Dios la va sacando de esa salud quebradiza que nunca la perdió, pero cómo Dios, por la comunión, dice ella, me sé yo, una persona que estando muy mala, en habiendo comulgado, ya no había signo de que estaba enferma, como que la salud volvía en su totalidad, y se sorprendía a ella. Y dice ella en otras ocasiones, terminada aquella oración, me sentía capaz de luchar con el infierno entero. Y no era Santa Teresa una mujer pretenciosa de decir y de darse bombos que no tenía, sino que el testimonio de la gracia de Dios la hacía comprender lo que Dios obraba en ella. Por eso Santa Teresa tiene la gracia de comprender lo que Dios hace en ella. Quizás tú y yo no tenemos la gracia de comprender lo que Dios hace en nosotros. Y no nos tenemos que sentir mal por eso, porque lo que Dios hace en nosotros es lo importante. Bien, nos vamos a servir de Santa Teresa diciendo esos breves, se pueden decir muchísimas cosas más, porque ella escribió sobre su vida y dio muchos detalles. Eso puede ser un tema particular. Pero nosotros vamos a tratar de asemejarnos un poco al itinerario de Santa Teresa a través de su libro de las moradas. En las moradas del castillo interior, Santa Teresa va describiendo cómo una persona se encuentra con Dios, se relaciona con Dios y profundiza con Dios, para que se cumpla este pasaje de la Escritura. Judas, no el Iscariote, esto es en Juan 14, le preguntó, Señor, ¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío,
sino del Padre que me ha enviado. Entonces, Judas, no el Iscariote, dice, pero ¿cómo es eso de que te vas a mostrar a nosotros? Y Jesús entonces aquí les revela una de las cosas más maravillosas, una de las realidades más maravillosas. Dios está dentro de nosotros. Dios está en nosotros. El Emmanuel, Dios con nosotros. Y no con nosotros porque Dios, como así, como decir, como cuando le decimos nosotros a una persona, yo estoy contigo, pero yo estoy allá en San Juan y tú estás aquí en la ciudad. Cuando decimos esto de Dios, lo decimos con una profundidad que solo la fe es capaz de hacernos estar seguros de lo que a Dios ha dicho. Solo la fe, porque ¿dónde estará Dios en mí? Entonces sabemos por fe, porque Jesús nos lo ha enseñado así, el testimonio de los santos, la experiencia, el sentimiento de todo creyente y persona de oración verdadera, sabe que Dios está en sí. Y eso fue profetizado, más también fue realizado en la persona de Cristo. A Santa Teresa se le dio esta gracia. Santa Teresa nunca vivió como una mujer ordinaria después que empezó a profundizar en la vida de oración, porque no se puede ser ordinario cuando se tiene a Dios. Cuando Dios está con nosotros, no hay espacio para la rutina. Hay rutina, pero la rutina no es tal rutina. Es decir, la rutina, todo el mundo tiene una rutina de día, lógicamente. Pero esa rutina, con la gracia de Dios, atento a lo que Dios va obrando en nuestro corazón, a lo que Dios va disponiendo, a las cosas que vamos encontrando, no es una rutina ociosa, incómoda, aburrida. Cuando yo era niño, ay, qué aburrimiento los sábados y los domingos, a veces que no estoy en la escuela, o que no hay aquí, allá, tal cosa, que llegó un fin de semana, un día libre, y entonces como que no hay ocasión de hacer nada. Y eso no se ve por los celulares, pero uno puede llegar un momento a sentir un tedio y un aburrimiento de la vida en sí mismo. El que tiene a Dios y descubre esta palabra hermosa que es significación del nombre de Cristo entre sus muchos significados, el Emmanuel, Dios con nosotros, y que es lo que Jesús, en un sentido todavía más profundo que la profecía, Jesús dice, y es lo que Judas Iscariote, Judas, no el Iscariote, se pregunta, pero ven acá, ¿cómo es eso de que tú no te vas a manifestar al mundo, sino como que... Y Jesús dice, mira, esa es la parte densa. Jesús le respondió, si alguien me ama, guarda mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. Y entonces ya se esfuma todo vestigio de que de ordinaria, de una vida ordinaria, de una vida vacía, de una vida vaga, donde el pensamiento, las emociones, todo está a merced del estímulo externo. Y si no hay un estímulo externo, si no hay un bonito paisaje, si no estoy en la playa, si no estoy con la televisión, si no estoy con el celular, oh, la vida se me esfuma, la vida no vale la pena. El creyente, el verdadero creyente, no tiene espacio para eso, porque Dios está en él. Y entonces siempre hay ocasión para qué, para vivir a Dios, tanto con una buena conversación. Santa Teresa, que era una mujer mística, le decía a las monjas, mientras más santas, más conversables. Es decir, más capaces de una buena conversación, mientras más santas ustedes sean. Porque ella entendía que no había, si nosotros estamos bien fundados en Cristo, en el misterio de Cristo, no hay espacio para esas vergüenzas y esos escondimientos, pensando, esos temores que se deben tener, pero que el Espíritu Santo, aunque uno lo tenga, sabe llevar una vida correcta, sabe ponernos en una disposición de ánimo adecuada. Todo eso es fruto de la oración. Todo eso lo vemos en la vida de Santa Teresa, que tuvo temores, que tuvo sequedades, que tuvo dificultades, que se veía asediada por los demonios, que se veía perturbada por las circunstancias particulares de su tiempo, el monasterio que no le quedaba muy bien, que no le agradaba muy bien. Es decir, tenía una vida con una rutina que no siempre le gustó, pero cuando empezó a descubrir que Dios estaba en ella, que Dios por medio de la oración se hacía cada vez más real,
la vida de esta mujer empezó a cambiar. Y es la mujer que conocemos como Santa Teresa, pero que ella reconoce que no fue siempre así. Tanto es que ella decía, bueno, ¿cómo el Señor ha podido remediar mi vida tan ruin, mi vida tan vacía, mi vida tan carente de sentido, mi vida tan vanidosa? ¿Cómo Dios la pudo mejorar? Y ella dice, por la oración. Y hace ver remarcadas veces, de manera que incluso uno pudiera sentirse incómodo, que aunque usted esté en pecado, que aunque usted esté alejado de Dios, que aunque usted tenga sequedades, no suelte la oración. Usted tiene tentaciones en cantidad, no suelte la oración. Y dice ella, porque no hay otro medio por el cual Dios pueda hacernos algún favor que no sea por la oración. Y dice, la oración en ese centrado en Dios es la que va a permitir que yo me vaya transformando día a día, no por un invento mío, no por una positividad de mí, no porque yo empiece a decir en mi pensamiento, todo está bien, o yo empiece a engañarme, yo empiece a querer colorear el mundo comprando pinturas, no, sino que como olvidando el mundo, y uso aquí unas palabras de San Juan de la Cruz, que dice, en una noche con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Esta poesía de San Juan de la Cruz tiene mucha similitud con la experiencia de Santa Teresa. A raíz que Santa Teresa va orando, a medida que Santa Teresa profundiza en la oración, se va inflamando en un amor que la lleva, sin ser notada del mundo, sin ser notada de sus circunstancias, sin ella prácticamente se daba cuenta, pero no como esa cuenta de quien controla. Si nosotros nos damos cuenta de algo, lo controlamos. Y si lo controlamos mucho, pasa como aquel refrán de que tanto quiso aquel al hijo que le sacó los ojos. Bueno, si nosotros nos damos cuenta de la obra de la gracia más de lo que debemos, la frustramos, porque nos dan miedo, nos dan temores. San Juan de la Cruz dice, en el alma empieza a suceder esto. Claro, no en todas las almas. Las almas tienen que disponerse para la oración, las almas tienen que acoger la fe, las almas tienen que venir todos los martes al grupo San Pablo, no solo virtual, los que no puedan físico bien, los que puedan físico siempre estar aquí, porque estos son los medios por los cuales Dios nos va a inflamar en un amor que, sin que el mundo lo note, sin que nosotros lo alteremos, vamos a salir y vamos a venir a estar en un estado más profundo. Es decir, sin que nosotros podamos hacer lo contrario, Dios nos va a poner puntito a Él. Esa parte de la poesía de San Juan de la Cruz es de la subida del Monte Carmelo y puede ser una magnífica idea para ilustrar lo paralelo en Santa Teresa, que es la morada número 1, la primera morada. Y digo esto, dice Juan de la Cruz, salí en una noche oscura, con ansias en amores inflamados. Dice que es una dichosa aventura, es decir, es una dicha. Salí sin ser notada, estando ya en mi casa sosegada. Entonces, abrimos la cuestión de entrar a Santa Teresa. Llevo 13 minutos hablando en lo que debería ser una introducción brevísima, pero no sé, yo espero no estar robándome su atención de mala forma, sino que habiéndolo edificado. Dice entonces Santa Teresa en la primera morada que todas las personas estamos de ordinario en la ronda del castillo. Se preguntarán, ¿y cuál es la ronda del castillo? La ronda del castillo es nuestro cuerpo, es nuestro entorno. Y en nuestro entorno está todo lo que es circunstancial. Yo tengo fuera de mí las dificultades de todos. Es decir, mis dificultades que tienen relación con las personas con las cuales convivo, con las cuales me encuentro. Ciertamente, ¿verdad? Hasta aquí vamos todo claro. Esto es la ronda del castillo. Yo mismo tengo impresiones en mi sentido, es decir, veo, escucho, huelo, recibo impresiones físicas en mi cuerpo. ¿Y todo eso qué es? La ronda del castillo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿esto no es lo que de ordinario nos roba a nosotros todo el tiempo
y toda la vitalidad de nuestros días. ¿Esa no es acaso nuestra rutina? Estar en la ronda del castillo, recibiendo en la ronda del castillo golpes, golpe tras golpe. ¿Acaso no es eso? ¿Acaso no era de eso de lo que se quejaba el pueblo de Israel? Cuando decía, mira, en Egipto había agua. Hey, en Egipto había un caldero con carne y cebolla. Hey, en Egipto por lo menos teníamos tal cosa. Atendiendo siempre a lo que estaba en la ronda del castillo. Santa Teresa también le decía a las monjas en el camino de perfección, hermanas, cuidado con darle a Dios la voluntad como aquellos trabajadores que si no tienen la plata en la mano, es decir, si no tienen el dinero en la mano, no se sienten bien pagos. Eso solo pasa porque vivimos en la ronda del castillo. Si se fijan, la mayoría de las oraciones que le vamos a Dios son por las cosas de la ronda del castillo. No hay verdadera oración cuando solo se atiende a la ronda del castillo. ¿Por qué? Porque la ronda del castillo está sujeta a eventualidades y cambios que si usted atiende son lógicos. Una persona que actúa por un impulso, por una cosa, pierde la salud. Una persona que no tiene control con el dinero, pierde el dinero. Una persona que se esfuerza por tener un buen trabajo y mantener una sólida economía, se encuentra en que el mundo no está a favor suyo. ¿Y qué pasa? Los gastos vienen y van y se alteran y... Si estamos atentos a la ronda del castillo, no puede haber verdadera vida de oración. Porque ¿de dónde viene esa sensación de aridez, de dejadez, cuando Dios no lo pone, no lo permite en el alma con una profundidad mayor o con una causa providencial mayor? No me escuchó el Señor cuando le pedí que me diera 50 pesos para tal cosa. No, no, no. Como los niños pequeños, y pongo el ejemplo de los 50 pesos cuando uno quería comprar un helado. El carrito del helado, el heladero, que se va, que viene a la distancia, voy y busco los 50, no me lo dan, pasa por frente de casa, sigue la ruta, y de ver lo que venía, de verlo frente a casa, de ver lo que se esfumó, mi papá, mi mamá, no me dieron los 50 pesos. Y entonces viene una sensación de, wow, se me fue el heladero. Pero lo mismo nos pasa con todas las experiencias de la vida. Se me fue la salud, no me hacen caso, no tengo esto, un chisme, un comentario negativo, me dijo, me hicieron, me tornaron, le puse tal cosa, la rompió, la quitó, la tiró. Todo eso hay que atenderlo correctamente, es parte de la vida. Yo soy yo y mis circunstancias, decía Ortega y Gasset, si no la salvo a ella, no me salvo a mí. Cierto. Ahora bien, ¿cómo el cristiano se enfrenta con esto? ¿Cómo era la pregunta de Judas Iscariote? De Judas no el Iscariote. ¿Cómo es eso de que te vas a manifestar a nosotros, pero al mundo no? Y él le dice, mira, si me aman, cumplirán mi palabra, y el Padre y yo le amaremos, y vendremos y haremos en ellos una morada. Entonces, Santa Teresa nos pone en relación con este misterio maravilloso, cómo Dios está dentro de mí. Y se hace eco de San Agustín, que decía, tú eres más íntimo mío que yo mismo. Tú estás más dentro de mí que yo mismo, porque yo estoy fuera. Y San Agustín decía que él estaba derramado sobre todas las cosas que Dios había creado, pero que estaba lejos de Dios, que estaba en él. Y entonces esas son las ataduras del mundo que nos van llevando lejos de Dios. San Juan va a decir que en el mundo tendrán concupiscencia de la carne y concupiscencia de los ojos. Y entonces, ¿cómo resolvemos la difícil cuestión de que si Dios está con nosotros, está dentro de nosotros, cómo yo me abro a este mundo, que es el castillo interior? Bueno, para eso tenemos una mujer a la que Dios le dio la gracia de explicarlo. Y de explicarlo con una humildad, porque ella iba diciendo y escribía como que hablaba con las monjas, miren que no lo sé decir de otra forma, y no me ha dado el Señor la gracia de decirlo, sino es así, así, por una cierta comparación. Y atinó muy bien a decir lo que el Señor quería que dijera. La que sentía que no podía hacerlo o no podía decirlo. Porque este es el misterio de Dios, que escribe derecho en renglones torcidos. Y también lo puede hacer en tiempo. Vuelvo entonces ahora sobre lo apuntado.
estos apuntes yo lo hice para otro grupo y era cultivar una relación con Jesús. Cuando llego a ese grupo no puedo hacer esto porque el grupo aconteció en un lugar totalmente inapropiado, es decir, al aire libre, casi a oscura, con la luz del huacal, que era lo que alumbraba a muchos metros, con una tenue luz como así, como la luna, en fin, una cosa media romántica, que no podía servir para estos apuntes tan serios. Pero aquí sí es una ocasión adecuada. Y lo que fue para ellos, o lo que era para ellos y no pudo ser, es ahora para ustedes. Entonces, tenemos la fe, y le apuntaba yo, elevación del corazón a Dios. Por la fe se eleva nuestro corazón a Dios. Y esa es la oración. La definición común de oración, ¿cuál es? Orar es hablar con Dios. Eso es correcto. Cuando entonces queremos tener una expresión más profunda de lo que es hablar con Dios, e incluso más real, porque cuando hablamos estamos sacando del corazón las palabras que tenemos para el que se la comunicamos. Cuando no es técnico, cuando no es simplemente una respuesta en automático o una respuesta de protocolo. Con Dios no hay protocolos ni hay palabras de ese tipo. Ni siquiera la liturgia es protocolar ni decir una formulación expresa. No, eso no es cierto. La oración del cristiano es elevar el corazón a Dios, ya sea esa oración prescrita por la iglesia como litúrgica o como el rosario o como las oraciones escritas. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque todo esto que tiene, ¿cuál es su fin? Que el corazón se eleve a Dios. Cuando tenemos la devoción, como en este grupo particular, a la sangre de Cristo, ¿qué estamos haciendo? Poner una atención consciente por medio de la recitación constante, ¿de qué? De la sangre de Cristo. Cuando hablamos con la Virgen, como la definición, ¿qué hacemos? Estamos contemplando junto a María la vida de Cristo. ¿Y todo esto qué es? Elevación del corazón. En el corazón, según la tradición judeocristiana, se resume todo lo que somos nosotros, toda nuestra experiencia. No solo la ronda del castillo, sino también la interioridad, los adentro del castillo, es decir, las moradas internas. Santa Teresa entonces nos va a decir, o nos va a ayudar a acrecentar esto. Este es fruto de la fe. El que tiene fe eleva por medio de la oración su corazón ¿a quién? ¿A quién? A Dios. Por el que tiene fe de continuo tiene el corazón elevado para Dios. ¿Qué podemos ofrecer al Señor sino un corazón contrito y humillado? ¿Dónde podemos ofrecer algo a Dios que le agrade? Desde el corazón. Es decir, desde toda la vida. Porque el corazón es el órgano motor que nosotros reconocemos como la expresión formal y real completa de todo lo que somos. Entonces, ya hablamos de la exterioridad. Decíamos que la exterioridad es todo lo que está en mi cuerpo hacia afuera. Todo lo que yo veo en mi entorno es exterior a mí. Y ya aquí hay un contraste. ¿Por qué? Porque Dios está dentro de mí. Es íntimo mío. Por eso no lo puedo ver. No lo puedo palpar porque no está fuera. Por eso va a decir San Pablo, voy a subir al cielo. ¿Quién va a subir al cielo y nos lo traerá? No, ya no hay que decir eso. ¿Quién va a bajar al fondo de la tierra y lo traerá para...? No, tampoco. Dentro de ti está la palabra. Dentro de ti. ¿Y cuál es esa palabra? Emmanuel, Dios con nosotros. En Juan 14, del 36 al 37, encontramos también esta hermosa expresión. Perdón, me equivoqué porque se me rodó la página. No vamos a centrarnos en eso, pero sí, aunque no va a ser textual, es el Padre. Si alguno me ama, todos no sabemos la cita de memoria. Si no la sabíamos, no la vamos a saber a partir de ahora. Si alguno me ama, el Padre
cumplirá mis mandamientos. Si alguno me ama, cumplirá mis mandamientos. Y el Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Y esa fue la explicación que Judas, no el Iscariote, le pidió a Jesús para ti y para mí. Y esa explicación hace eco hoy con lo que queremos ver de las moradas. Entonces, la primera morada, entramos ya en materia. Paraíso donde Dios tiene su deleite. Lo primero que hay que saber es que entramos en nuestro interior por estos puntos que Santa Teresa nos describe en la primera morada. Claro, los que quieran saber el texto completo tienen que comprarse el libro y leerlo, porque yo no vine a leer a Santa Teresa, sino que leer unos puntos sacados para su consideración. Lo primero que Santa Teresa deja ver es paraíso donde Dios tiene su deleite. Y eso tiene eco en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el alma del justo es aquel lugar donde Dios tiene sus deleites. Sobre todo para eso vino Cristo, para estar con nosotros. Y Cristo estuvo con los discípulos y con la gente de Israel, aunque algunos lo mataron, ¿dónde? En fuera. Estuvo fuera de ellos, estuvo en torno a ellos, estuvo en la ronda de. Y muchas veces ellos no podían, automáticamente Cristo se movía un poquito. ¿Qué pasaba? Que volvía a la experiencia calamitosa del exterior. Cuando se cumple la escritura, lo que a Cristo había prometido antes de ser entregado, antes de su pasión, ¿qué sucede? Pedro, que antes le dice, no, yo no te negaré, cuando Jesús ya no está junto a él, lo niega. Cuando Jesús no está junto a él, toditos se van. ¿Por qué? Porque la circunstancia, la ronda del castillo, es un lugar peligroso y no nos podemos mantener nosotros queriendo luchar contra lo que no tenemos fuerza. Cuando uno no tiene fuerza, ¿qué uno hace? Se va. Mejor es hacer que diga, para que diga que aquí murió, aquí huyó. Aquí huyó. Dejó el celaje. Entonces, lo mismo debe pasar con nosotros. ¿Qué pasa? Que luego, te adelanto un poquito para que vean la profundidad de todo esto, que dice que cuando llegó el día de Pentecostés, que reciben al Espíritu Santo, ya Jesús no estaba con ellos. Pero habiendo recibido la fuerza del Espíritu Santo que estaba en ellos, que entró en su interior y se hizo palpable, reconocible, de manera ineludible, es decir, ya no había ambigüedades, ya el exterior no era el que gobernaba, ya no eran las circunstancias externas. ¿Qué pasa? Que lo azotaron y todo, lo metían preso y que decían, no está bien obedecer a los hombres olvidándose del mandato de Dios. Y eran unos hombres que para los judíos de la época eran unos frescos y unos contumaces y unos blasfemos. Y no tenían miedo a las circunstancias. Y cuando a Pedro lo cogen, al que lo negó, y lo cogen para matarlo, lo van a poner como a Cristo. Y dice, hey, no, así no. Y aún así, con mucha dignidad, dice, yo muero, sí, pero no como mi maestro. Y lo pone en boca abajo. A Pablo, con valentía, porque ya no era el exterior, sino el interior, porque en el interior Dios tiene sus deleites con nosotros. Y no solo Dios tiene un deleite con nosotros, nosotros tenemos un deleite en Dios. ¿Por qué no podemos cumplir los mandamientos? ¿Por qué no podemos seguir al Señor? ¿Por qué el camino de la fe es una cosa muy bonita, pintada, pero muy difícil de realizar? Porque si usted no encuentra al Señor dentro de usted para tener con Él sus deleites, eso es imposible. ¿Por qué? Porque no se puede querer, por un entusiasmo y una idea vaga, realizar la cosa más seria del mundo, ser cristiano. Es tan serio ser cristiano que ninguno se puede inventar el serlo. Dios le otorga a uno ser cristiano. Usted puede tener todo el ropaje de cristiano, pero si usted no tiene esta relación, este deleite en Dios, lo siento mucho, el ropaje no lo va a llevar al cielo. El ropaje no lo va a llevar al cielo. Lo que pasa es que ahí lo dejamos al juicio del Señor, porque nosotros no somos nadie para juzgar, pero procure que Dios tenga deleite en usted y usted tenga un deleite en Dios. Santa Teresa en esto basaba su oración.
No en que ella andaba buscando deleite en Dios, sino que ella dice, me empecé a ser una amiga de Dios. Es decir, yo empecé a tratar de amistad con quien sabía que me amaba. Y ella dice, y así define la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Y a medida que eso sea creciente, se van profundizando las moradas, se van encontrando las fuerzas que de ordinario no se tienen, porque ¿cómo es este amigo real y presente en nosotros? Santa Teresa lo dice en el libro de la vida, cuando habla del primer grado de oración, dice que va encendiendo el alma con una devoción y con una ternura. Y el alma, así como sin darse cuenta, va terminando esas oraciones en las que estuvo con este amigo que es Jesús, tan fuerte, tan fortalecida, con un sentimiento de devoción, que Santa Teresa llega a decir en el libro de la vida lo que les dije ahorita, que sentía, después de algunas oraciones particulares, que podía luchar contra el infierno entero. Eso lo decía, no creo que directamente porque iba a bajar al infierno a pelear con el infierno entero, sino porque tenía que enfrentarse con la monja, tenía que enfrentarse con el mundo, tenía que enfrentarse con algunos hombres, tenía que fundar conventos, tenía que subir y bajar, tenía que hacer 1000 cosas en un mundo en el que no había helicóptero, no había carros, sino que lo que había era carrete incómoda por caminos llenos de lodo y tierra. Pueden ver las películas de Santa Teresa. Pero ella tenía su deleite en Dios. Y este deleite, ¿qué le procuraba a ella? La capacidad de cumplir todo cuanto era necesario en el plan salvífico de Dios. Una persona que no siente en sí ningún valor que pueda justificar, no tiene ninguna autoridad de manera, por ejemplo, de que fuera el rey, la reina, el papa, que los breves que mandaba el papa para que hiciera fundar un convento llegaban a veces retrasados, las circunstancias humanas eran incómodas, y en todo ella sentía cómo Dios obraba lo que era necesario. Cuando Dios no obraba directamente lo que ella quería, que eso nos pasa a todos, ella iba a la oración, se fortalecía allí, aguardaba y decía, bueno, Señor, pues era mejor entonces que no sucediera como yo lo quería en aquel momento, porque tú sabes escribir derecho en renglones torcidos. Todo esto es parte de que Dios está por encima de nosotros. Y ese es el primer punto que Santa Teresa nos deja ver. Hay un gran deleite en Dios. Dice lo siguiente, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y entonces, somos creados a su imagen y semejanza, y por eso Dios acude a nosotros y nosotros podemos encontrar a Dios en nosotros, acrecentando esa imagen y semejanza. No porque no lo inventemos otra vez, sino porque así lo dispuso Dios. Ese es una palabra poco usada ahora, pero muy, muy valiosa. Ese es nuestro ser. ¿Qué es eso? Nuestro ser. Nuestro ser, por eso la ciencia no lo puede rastrear, y por más que los filósofos y la gente se inspiren a hablar, el ser es algo que Dios ha dado y hay que usarlo, hay que disfrutarlo. Y Dios no solo ha dado el ser, sino que ha ilustrado el ser como debe ser. Es decir, se ha hecho en ese ser presente para cada uno de nosotros, de manera que nosotros podemos tener la certeza de que yo soy imagen de ¿quién? De Dios. Porque Él me creó a su imagen y semejanza. Dignidad y hermosura. El alma tiene dignidad y tiene hermosura. ¿Por qué? Porque es imagen de Dios. Entonces, hay muchas moradas en el interior de nuestra alma. Porque así como Dios es inmenso y nosotros somos creados a su imagen y semejanza, en nuestro interior hay un mundo inmenso que reconocer para vivirlo solo nosotros, con nuestras oscuridades y penumbras que no, con nuestras sombras tampoco, porque Dios está dentro de nosotros. Y a medida que vamos profundizando y encontrando esas moradas, Dios se hace cada vez más cercano. ¿Qué se hace Dios? Más cercano. Y eso es lo que todos nosotros queremos cuando oramos. Eso es lo que nosotros queremos cuando venimos al grupo San Pablo cada martes. Que Dios esté más cerca de nosotros. Sabemos por la fe que Dios está con nosotros y está cerca de nosotros, pero hay que entrar en las moradas y permanecer en ellas. Porque ¿qué es lo que pasa? Que estamos en la morada mientras estamos aquí. Luego salimos y ¿dónde estamos? En las circunstancias.
en las rondas del castillo. Y cuando estamos en la ronda del castillo, Dios está lejos, Dios está distante. Y entonces ahí la cosa como que no pinta tan bien. Las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma pasan ¿dónde? En el centro de las moradas. Por eso, un alma solo la puede conocer ¿quién? Su guía espiritual. Solo la puede conocer en esencia Dios, y como Dios le decía a Santa Faustina, y al guía espiritual que yo te asigne, que yo quiera revelarle y permitirle que te conozca. Entonces el guía espiritual se adelanta al alma, porque si el alma sabe todas las cosas que en ella pasa, ¿qué pasa? Como dice el refrán, le saca los ojos. Como dice el refrán, que por respeto no hemos de citar aquí. Es posible en este destierro comunicarse un tan gran Dios. Como el tiempo no permite más, terminamos en esas partes iniciales de las primeras moradas, que son nociones que Santa Teresa nos da. Y terminamos con esta parte y vamos a orar con ella. Es posible en este destierro comunicarse un tan gran Dios. Nosotros decimos en la salve, en este valle de lágrimas, no lo decimos así. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Porque estamos en un valle de lágrimas, pero en este valle de lágrimas, por la fe, no es imposible la comunicación con Dios. No está Dios lejos de nosotros que no podamos comunicarnos con Él. Y Santa Teresa se hace eco de toda la escritura, no se ha inventado nada. Simplemente el Dios le ha concedido la gracia de vivirlo y de comunicarlo. Y es posible, a ti que me escuchas a través de las redes, que no estás aquí, saber, es posible en este destierro comunicarse un tan gran Dios. Por la fe es posible que tu corazón se eleve a Dios, y no solo se eleve como momentáneamente, sino que tu corazón esté de continuo elevado a Dios. Desde este destierro en el que la economía no va como queremos, en el que la salud no está como la queremos, en el que los asuntos humanos no marchan como los queremos, en el que la política, los intereses humanos, las circunstancias, nada pinta ser lo que debe ser, en el que nuestros esfuerzos se ven frustrados. Es posible en todo esto comunicarse con un tan gran Dios. Es posible que un alma creada a la imagen y semejanza de Dios se comunique con un tan grande y tan buen Dios. Te invito a que los que estamos aquí nos pongamos de pie, y a los que están allá, a los que no están aquí físicamente, pero que están en el mismo corazón de Dios, que están en la misma presencia de Dios que trasciende tiempo, espacio, de Dios que es más íntimo nuestro que nosotros mismos. A ti, a nosotros aquí, a ti donde estás. Escucha, es posible comunicarse un alma en este destierro. Es posible que tú te comuniques con Dios desde este tu destierro, porque Él te escucha en el interior. Porque más que escucharte en el interior, Él te llama en tu interior para que entres en la gran dignidad que tienes de ser imagen y semejanza de Dios. Gloria a Dios. Porque Él te saca en este momento y en esta noche de las circunstancias de tu vida. Gloria a Dios. Que Ortega y Gasset decía que si no la salvabas a ella, no te salvabas a ti. Dios te salva a ti, aunque tus circunstancias se prolonguen indefinidamente. Gloria a Y Dios. más todavía, Dios es capaz de ordenar tus circunstancias, porque Él está tan íntimamente dentro de ti que puede alumbrarte, que puede darte luz, que puede guiar tus pasos, que puede proveer cuanto haga falta, que puede devolverte la salud, que puede dar prosperidad, que puede dar un entendimiento nuevo, un entendimiento renovado. Aquel al que la frustración
lo ha perturbado, lo ha aniquilado. Aquel al que la depresión lo ha sumido en la nada, Dios, que se puede comunicar y se comunica. Y no solo se comunica, sino que también desde el interior llama para que salgas del destierro externo. Gloria a Dios. Y entres en tu corazón, porque allí está Dios. Porque si amas a Dios, y este es el fruto de la fe, el amor grande a Dios que la fe es capaz de provocar, el Padre te amará, porque Jesús te ama, porque tú amas a Jesús y el Padre te ama, y ellos han hecho en ti una morada. Una melodía suave nos introduce en el amor de Dios, nos sumerge en el amor de Dios. Escucha tu corazón. Que la música del grupo San Pablo te ilumine, te adentre en el misterio de Cristo. Bendito sea, Señor. Gloria, alabanza. Gloria a ti, Señor. Bendito sea. Bendito eres, Señor. Ahora elevamos este canto con toda la fuerza de nuestro corazón, con todo el testimonio de un interior que reclama a Dios que este destierro sea lleno de la comunicación de Dios. En el destierro decimos estas palabras al Señor. Ven y descánsate, ven y descánsate, Dios.